Bueno, comenzamos. Muy buenos días a todas y a todos. Este es el 6º encuentro de la capacitación destinada a municipios y comunas en el marco del programa Desde y hacia el territorio, programa que llevamos con el apoyo de UNICEF Argentina y que es una iniciativa de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes. Agradecemos, como en todos los encuentros, la participación de trabajadoras, trabajadores, funcionarios, equipos institucionales, referentes de municipios y comunas que están dedicados al abordaje de infancias y juventudes en todo el territorio provincial. Y como en todos los encuentros, les recordamos que los certificados son por módulo y que en el chat que las compañeras de la DEF están administrando van a encontrar el link del formulario para inscribirse. El módulo de hoy es un módulo muy importante para nosotros y se centra en la importancia de la inversión social en niñez y adolescencia para el diseño de presupuestos con enfoques específicos para el desarrollo de políticas públicas integrales. Y para esta Defensoría, particularmente como un organismo de control y de supervisión del sistema de protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes, es fundamental analizar la cantidad, pero también la calidad de la inversión social destinada a la población de niñas, niños y adolescentes. Porque para que los derechos sean realmente realizables, garantizados, debe existir una clara conexión entre lo que son las políticas públicas y las asignaciones que solventan las políticas. El presupuesto público es uno de los documentos donde pueden leerse las prioridades que tiene cualquier gobierno. Y por eso resulta imprescindible conocer cuáles son las erogaciones que el Estado Provincial de Santa Fe destina a la protección universal, integral, específica de este colectivo, para identificar cuáles son también las brechas de cumplimiento en la garantía de sus derechos y como organismo de control proponer las medidas que sean necesarias en consecuencia. Con el objetivo de cumplir con esta tarea, la Defensoría, que tiene tareas encomendadas por la Ley 12967, de un modo completo, integral y sostenido, en el año 2013, a un año de la conformación de esta institución, creó junto a UNICEF Argentina el Observatorio de Derechos de la Niñez y la Adolescencia de la provincia. Este observatorio, que como algunos saben y para otros informamos, es una herramienta para la sistematización y la construcción de conocimientos sobre el estado de situación de las infancias y juventudes en nuestra provincia, y desde allí hemos desarrollado y sostenido, e insisto con la palabra sostenimiento en el tiempo, diversas líneas de monitoreo, una de las cuales muy importante es la inversión social, que llevó adelante durante todo este tiempo y desde sus inicios la compañera María Florencia Álvarez Pico, que es economista, es miembro del equipo profesional del área de monitoreo y de promoción de derechos, y que hoy no puede acompañarnos porque está de licencia por maternidad, así que quiero aprovechar para saludarla y agradecerle especialmente todo el trabajo que ha hecho durante todos estos años. Este monitoreo, como les comentaba sobre inversión social, consiste en analizar las asignaciones presupuestarias que el Estado provincial destina al cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Y con el objetivo de cruzar estos datos con las otras líneas de monitoreo, que son 5 más que tiene la Defensoría, en el año 2014 decidimos profundizar el análisis presupuestario sobre la categoría protección del niño. Para ello se solicitó una mayor desagregación de las categorías programáticas, específicamente a los Ministerios de Desarrollo Social, de Justicia y de Obras Públicas, para conocer en profundidad cuánto correspondía asignar a niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales, que es otra de las líneas de monitoreo, y al abordaje de adolescentes en conflicto con la ley penal, trabajo que se realizó entre los años 2011 y 2016. Pero también quiero aprovechar esta oportunidad para comentarles que el año 2016, y esto es un dato importante, fue el último año en que pudimos realizar este trabajo de manera completa, ya que este trabajo, obviamente, y como involucra a muchos ministerios, requiere de la coordinación y de la colaboración y de la prioridad, por así decirlo, por parte del Poder Ejecutivo. Sobre todo, entendiendo la importancia de generar presupuestos con enfoques específicos para mejorar el diseño y la implementación no solo de programas, sino de políticas públicas destinadas a la niñez. Todas y todos quienes hoy nos acompañan sabemos que los derechos de niñas, niños y adolescentes son cada vez más conocidos, más profundizados, más visibilizados, también más exigidos,
y que hace ya muchos años, la Convención tiene más de 30 años de vigencia, los organismos específicos, pero también las organizaciones sociales por infancias y juventudes, venimos aportando a esta construcción. Nosotros decimos que es un proceso social, pero también es un proceso cultural, dinámico, abierto, que se moviliza, se transforma, y que obviamente depende de los contextos históricos y de los tiempos en que se viven. Y por eso podemos decir que gran parte de esos esfuerzos ya trascendieron el plano enunciativo, y aunque visibilizarlos es una tarea constante para que estén presentes, para no olvidarlos, y para que no perdamos lo adquirido. Lo que más nos interpela ahora en cuanto a estos derechos es la puesta en marcha y la concreción real y efectiva de esos derechos. Y por eso resulta imprescindible conocer cómo se traducen las obligaciones del Estado en el presupuesto público para su cumplimiento. Teniendo en cuenta, y creo que quienes nos acompañan hoy, a quienes voy a presentar, lo van a resaltar también, en momentos de crisis económicas como la actual, donde las desigualdades que sufren múltiples sectores se ven muy impactadas en el grupo de niñas, niños y adolescentes. La aceleración inflacionaria, la caída de la actividad tiene consecuencias muy graves sobre los salarios reales, y sabemos que estas crisis tienen enormes consecuencias sobre la población de niñas, niños y adolescentes, porque existen muchos riesgos, no solo el económico. Esto trae aparejado el abandono escolar, que ingresen tempranamente y lamentablemente al mercado laboral, que disminuyan la cantidad y la calidad de sus alimentos, que vean restringido el acceso al derecho a la salud, sean víctimas de múltiples violencias, entre otros factores muy importantes. Y todo esto obviamente se encuentra aún más profundizado por otro factor, que es la pandemia por el COVID-19. Es una situación de emergencia donde más de la mitad de las niñas, niños y adolescentes viven por debajo de la línea de pobreza, de modo que hay que fortalecer aún más los sistemas de protección social y los sistemas de protección integral para evitar que esa indigencia se siga incrementando. Y para ello es fundamental que las infancias y adolescencias que estuvieron y que están ausentes de la agenda pública y política en este tiempo sean priorizadas. Priorizarlas no solamente en las políticas y en los medios, sino también en los presupuestos. Por ello, nosotros desde la Defensoría continuamos exigiendo que se fortalezca y se priorice la inversión social en los sistemas de protección integral a través de 3 puntos fundamentales: el artículo 72 de la Ley Nacional 26061, la recomendación del Comité en la Observación General número 19, y el artículo 4 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece el goce de los derechos hasta el máximo de los recursos de los que disponga el Estado. El Comité de los Derechos del Niño, en este sentido, si bien ha reconocido todos los esfuerzos que hizo el Estado argentino por mejorar la inversión social, continúa sosteniendo que no es suficiente para compensar el impacto negativo de la grave crisis económica y social que viene viviendo nuestro país, sobre todo desde el año 2002. Y por ese motivo, en el año 2018, instó al Estado a definir las líneas presupuestarias para niñas, niños y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad, de marginalidad, y asegurarse de que estas líneas estén protegidas aún más en caso de situaciones económicas. Para ir finalizando, comentarles que esta línea es tan importante para nosotros que desde la creación del observatorio en el 2013 hemos tenido 3 informes. El primero en el año 2014, el segundo en el año 2015, y un informe temático específico que llamamos Invertir en Equidad, que fue del año 2018, que es una síntesis de todo el trabajo con una serie de indicadores. Pero como eso no ha sido suficiente tampoco en el Estado provincial, en el año 2019 emitimos una resolución de recomendación, que es la máxima herramienta defensorial que podemos tener a mano, para instar al gobierno provincial a que aumente y mejore la calidad de su presupuesto para visibilizar realmente estas políticas de las que estábamos hablando de niñez y adolescencia. Entendemos que en tiempos donde se cuestiona tanto el rol del Estado en la garantía de derechos, es prioritario seguir generando y fortaleciendo la generación de evidencia que siga sustentando la defensa de lo público para acceder a todos los derechos de manera universal, igualitaria y sin discriminación, como decimos en la DEFE, para todas las niñas y niños todos los días.
Voy a pasar a presentar a quienes hoy nos honran con su compañía. Sebastián Guainas es economista con especialización en Derecho Económico de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, diploma de Estudios Avanzados en Economía y doctor en Economía por la Universidad Pública de Navarra. Desde el año 2008 se desempeña como especialista en inclusión social y monitoreo de UNICEF Argentina. Con anterioridad ha desempeñado tareas como consultor para el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y el Ministerio de Economía en Argentina. Ha realizado actividades de docencia e investigación en la Universidad de Barcelona, la Universidad Pública de Navarra, la Universidad de Buenos Aires, Flaxo, IDES y UADE. Es en el campo de la economía laboral y de la educación, evaluación e inversión social, donde ha realizado investigaciones y publicado artículos para revistas nacionales e internacionales. Gracias, Sebastián, por acompañarnos hoy. Javier Curcio es licenciado en Economía, graduado en la Universidad de Buenos Aires, especializado en monitoreo y evaluación de políticas públicas, economía de la política social y política fiscal. Actualmente se desempeña como director del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, profesor adjunto regular de la materia Finanzas Públicas en la UBA, investigador del CONICET y docente en la Maestría de Economía de la UBA, en la Maestría en Administración y Políticas Públicas de las Universidades de San Andrés, Torcuato Di Tella, y en la de Diseño y Gestión de Políticas y Programas Sociales de Flaxo, entre otros programas. Trabajó como funcionario de UNICEF, especialista en inversión social en los años 2004 y 2008, y es consultor de organismos internacionales como CEPAL, UNUCIDA, PNUD, UNESCO, UNICEF, Banco Mundial y BID. Fue asesor en la Secretaría de Hacienda, en la Secretaría de Política Económica y en el Ministerio de Economía, Ciencia y Tecnología de la República Argentina. Es autor de numerosos trabajos sobre políticas públicas, inversión social y protección y seguridad social. Gracias, Javier. Julia Frenkel es licenciada en Economía, graduada en la Universidad de Buenos Aires, especializada en la evaluación económica y financiamiento de las políticas sociales, las finanzas públicas para la niñez y la economía de la salud pública. Actualmente trabaja como consultora en estos temas en las áreas de inclusión social y monitoreo de UNICEF Argentina y en el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, y anteriormente trabajó en el Ministerio de Economía de la Nación, así como en el Ministerio de Salud de la Nación, entre otros organismos públicos del país a nivel subnacional. Realizó consultorías para UNICEF, UNESCO, PNUD, BID y Eurosocial. Sus trabajos incluyen el diseño de una metodología de medición de inversión pública en la primera infancia en América Latina y diversos estudios económicos de políticas públicas intersectoriales, entre las cuales pueden destacarse las evaluaciones económicas hechas para Argentina sobre el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia y de la Estrategia Nacional de Primera Infancia. Gracias, Julia, gracias, Sebastián y Javier. Le paso la palabra a Sebastián Guainas. Muchas gracias, Ana. Bueno, muy breve. Primero, bueno, agradecer, ahí veo como más de 100 y pico de participantes, así que realmente es un placer poder compartir este ratito con ustedes. Yo solamente quiero hacer una muy breve introducción y después ya le paso la palabra a Javier y a Julia. Por un lado, bueno, resaltar el trabajo que nosotros venimos realizando con la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes de la provincia de Santa Fe. Ya casi son 10 años de trabajo conjunto y que realmente uno está, digamos, en este tiempo, digamos, y creo que está bueno poner en valor todo lo que se vino realizando. Analía mencionaba solamente algunas cuestiones. Me parece que en este sentido y este tipo de actividades todavía dan más fuerza a un recorrido muy rico vinculado no solamente al monitoreo de estos temas, como por ejemplo el monitoreo de la inversión, sino a otro tipo de monitoreos, pero también a las funciones que tienen que ver con la promoción de derechos, con los mecanismos de control, con diferentes cuestiones que tanto en el rol del observatorio de la Defensoría, pero también en otras instancias, fuimos trabajando a lo largo de los años, así que
nada, también felicitar a la Defensoría y a través de Analía a todo el equipo por todas estas iniciativas. Creo que esta iniciativa en particular, digamos, este trabajo vinculado al territorio como una iniciativa incipiente que comenzó a desarrollar la Defensoría, tiene mucha relevancia en el sentido de que muchas veces uno se enfoca, y quizás esto lo planteo más desde nuestro rol en UNICEF, en políticas públicas, en políticas nacionales, en algunos casos provinciales, pero la realidad es que las políticas en la práctica y en el cotidiano suceden en los municipios, con lo cual quizás adelantar que este va a ser nuestro foco de trabajo en los próximos años. Así que también esto para nosotros también es un aprendizaje interesante para poder desplegar algunas cuestiones que ahora voy también a mencionar. Javier y Julia se van a centrar, van a hacer un recorrido mucho más detallado y mucho más rico de lo que yo simplemente quiero plantear a modo de títulos. Y creo que Analía también lo presentaba muy bien, de por qué nos importa y por qué queremos poner en la agenda, que queremos reforzar la cuestión de poder monitorear el presupuesto. Analía mencionaba algunas cuestiones vinculadas a mandatos internacionales, también tenemos mandatos nacionales, y una situación socioeconómica, si se quiere, compleja, y que además la pandemia lo que vino a hacer es profundizarla de alguna forma. Entonces me parece que es central, digamos, poder enfocarnos en el presupuesto, y para eso necesitamos poder tener también algunas herramientas que nos permitan poder conocer cómo es el desarrollo vinculado a herramientas presupuestarias, y después algunas cuestiones concretas que Javier y Julia van a mencionar vinculadas a cómo a través de los municipios se pueden reforzar algunas cuestiones vinculadas a políticas públicas con un fuerte foco presupuestario. A ver, para cerrar, y esto también lo van a mencionar a lo largo de la presentación, desde UNICEF estamos comenzando a implementar una iniciativa que se llama MUNA, Municipio Unido por la Niñez y la Adolescencia, que es parte de una estrategia, parte de un programa global de UNICEF, que la traducción al español creo que se llama Ciudades Amigas de la Infancia, donde de hecho algunas ciudades de Rosario, algunas ciudades de Santa Fe, en particular Rosario, ha participado en esto, pero también creo que alguna otra. Y donde algunos de los temas vinculados al presupuesto van a tener mucha relevancia. Entre ellos, cómo pensar esquemas de presupuesto participativo, es decir, cómo podemos introducir en la agenda la participación de los chicos, de las chicas, de los adolescentes, a través de diferentes esquemas que ahora los vamos a introducir. Cómo poder vincular los temas presupuestarios como un insumo para reforzar la planificación con enfoque de derechos y con enfoque de derechos de niños, niñas y adolescentes, y con una perspectiva fundamentalmente integral. Pero también como elementos de transparencia, de monitoreo, de rendición de cuentas a la sociedad. Así que estos van a ser algunas de las cuestiones que vamos a estar trabajando. Este año vamos a comenzar, estamos comenzando con esta iniciativa, pero más en una lógica incipiente, piloto. Digamos, vamos a trabajar este año con 50 municipios de todo el país, pero la idea es llegar a 2025 con 250 municipios que estén incorporados en esta iniciativa MUNA. Así que, bueno, después
vamos a poder profundizar un poquito en estas cuestiones y después si tienen consultas o dudas, tanto Javier, Julia o yo mismo también podemos responder cualquier duda al respecto. Así que nada, simplemente nuevamente agradecer el tiempo que le están dedicando a esto. Sabemos que es un esfuerzo de destinar un tiempo a este tipo de capacitaciones. Sabemos es un tema importante, pero bueno, que requiere tiempo. Así que agradecimiento y agradecer nuevamente al equipo de la Defensoría por este trabajo continuo y su involucramiento a lo largo del tiempo. Así que le doy la palabra, si les parece, a Javier y Julia para que comencemos con la capacitación. Gracias. Muchas gracias Analía, gracias Sebastián, a toda la Defensoría y la oportunidad de poder compartir con ustedes este módulo. Vamos a hacer una presentación que preparamos conjuntamente con Julia. Acordamos que más o menos podamos presentar los temas con los que, como decían ambos, venimos trabajando y que nos puedan introducir al debate sobre el presupuesto público, la asignación de recursos vinculados al cumplimiento de derechos de la niñez y el vínculo de esa asignación con los derechos. No sé si podemos compartir pantalla, les vamos a hacer llegar a través de la Defensoría la presentación para que puedan tenerla, pero queremos ir acompañando con algunos slides que nos permitan ir fortaleciendo los conceptos que vamos a ir trabajando y nos vamos a ir alternando con Julia en los distintos temas. La idea es que podamos presentar esta discusión respecto de los gobiernos locales y su involucramiento en la agenda desde la perspectiva fiscal y presupuestaria, partiendo del reconocimiento de la forma de organización institucional que tiene nuestro país, que le genera ciertas características, ciertos desafíos y ciertas complejidades al debate desde la perspectiva fiscal, desde la perspectiva de la organización presupuestaria, y para eso el primero de los slides que van a ver, Julia, vos vas pasando, ¿no es cierto? Resume un poco de información en este sentido. Lo primero es reconocer la heterogeneidad, digamos, que tiene nuestro nivel local de gobierno, en la definición del gobierno representativo, republicano y federal, con fuerte descentralización de los servicios sociales hacia el nivel intermedio, donde el nivel local tiene una heterogeneidad muy grande, con distintos niveles y complejidades al interior de cada uno de ellos, ¿no es cierto? Existen en las 23 provincias más de 2.200 gobiernos locales que están configurados a su vez dependiendo de cada provincia y en la articulación de nuestro federalismo de acuerdo y en función de lo que haya decidido cada gobierno provincial en sus cartas orgánicas, con distintos niveles que hacen a las distintas también potestades y alcances que tienen los gobiernos locales en las diferentes provincias. Santa Fe tiene regiones, municipios y comunas, pero hay otras provincias que tienen juntas de gobierno, comisiones municipales, partidos, localidades, comisiones de fomento, etcétera, etcétera. Y cuando miramos la distribución en ese grafiquito central, que yo no puedo, estaba tratando de habilitar un puntero, pero lo tiene que hacer que comparte pantalla, así que no tiene sentido que lo haga yo por acá. Decía que en ese gráfico de las barras verticales muestra que en una concentración muy grande del 10%, del 1% de los municipios de mayor tamaño, contemplan el total, el 40% de la población, versus en el otro extremo, el 81% de esos 2.000
y tantos municipios tienen una población promedio de solo 2.400 habitantes, que representan el 13% del total de la población. Dentro de todo esto, ustedes se imaginarán, y cruzando esto con nuestras inequidades territoriales, tenemos municipios con diversidades en términos de alcances, capacidades, potestades, implicancias muy grandes, y en esa diversidad es en la que vamos a estar planteando algunos de los desafíos, y es en los que la iniciativa de UNICEF, que de alguna manera estamos presentando, está diseñando esta herramienta, esta plataforma, para poder acompañar el avance en el ámbito local desde la mirada fiscal y presupuestaria. Es el recorte al que nosotros nos vamos a hacer referencia. Si miramos la distribución de esas potestades desde el punto de vista de qué hacen los sectores públicos locales, encontramos en el cuadrito que encuentran en la izquierda de la presentación una diversidad muy amplia de funciones distribuidas en los 3 niveles de gobierno, con fuerte convergencia de esas potestades en los 3 niveles, y también con desagregación de funciones específicas en cada caso. No viene al caso hacer un detalle de qué corresponde a cada uno de esos niveles, pero en términos generales podemos ver que hay una fuerte descentralización, como mencionado antes, con un peso muy importante, especialmente en lo que hace a políticas de niñez, en el ámbito de los gobiernos intermedios, en el nivel provincial, lo que podemos llamar el nivel provincial, las 23 provincias, más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desde la reforma del 94 tiene un estatus que podemos asimilar al nivel provincial, al menos desde el punto de vista de las potestades funcionales. Y en el ámbito de los gobiernos locales hay algún tipo de participación con estas políticas, algo de un involucramiento vinculado a la educación, con una fuerza más importante en la educación inicial, en la educación no formal, en la educación terciaria de apoyo a algunas disciplinas y algunas áreas de formación, algo de descentralización también a nivel local, en algunos pocos municipios del país. El caso de Córdoba capital es el más significativo en la gestión, digamos, de la educación básica, pero en general acompañando la implementación de políticas provinciales en el ámbito educativo. En cambio, en el ámbito de la salud hay un nivel de descentralización más amplio hacia lo local, con en muchos casos centros de atención primaria, centros de acompañamiento a la red hospitalaria, a las redes de atención primaria, a través del involucramiento en los centros de desarrollo infantil, en los centros comunitarios, en algunas funciones municipales sobre ciertos aspectos, siempre vinculado a los primeros niveles de atención de salud, que también ponen, digamos, de manifiesto la necesidad de asignar recursos, de coordinar esfuerzos, de poder implementar políticas en ese sentido. La protección social también tiene un foco importante en términos locales. Dentro de eso se mencionaba Analía hace un ratito a la protección integral, y hay toda una serie de funciones vinculadas con la protección integral en el ámbito local, que se viene desarrollando en muchos gobiernos provinciales, en el incentivo a la implementación de estas redes, de estos sistemas en el ámbito local, con ciertas dificultades, pero con un avance que podemos definir como sostenido y que va ampliándose en el tiempo. Y luego podemos hacer una mención más específica al ámbito local como un desarrollo pleno de las potestades que se vinculan con los servicios urbanos, con el ordenamiento urbano y lo que tiene que ver con la vida en las ciudades, que fuertemente se concentran en el ámbito del nivel de gobierno más cercano a la población, y que concentran la mayor cantidad de los recursos, también con una incidencia importante en algunas funciones y derechos que se corresponden con la niñez, vinculadas a la participación, vinculadas al hábitat, al uso del espacio público, al esparcimiento, al ocio, a cuestiones culturales, etc. ¿No es cierto? Entonces, toda esta discusión para que, si miramos el último de los gráficos que tiene este slide, que muestra
cómo se concentran los recursos en distintas funciones. Vemos ahí que las barras verticales más de color gris más tenue son las que corresponden a las proporciones en el ámbito municipal. Si bien podemos identificar que en el ámbito municipal son los servicios urbanos los que tienen el mayor peso en términos de potestades funcionales, a diferencia del ámbito nacional, que concentra todo el mundo de la previsión social, las jubilaciones y pensiones, los servicios de la deuda, los servicios económicos, los subsidios, etcétera, las que tienen la mayor presencia de barras celestes, y luego los servicios sociales, ahí concentrados en el resumen en educación y salud, con más peso en el ámbito provincial. Vemos que en educación el 72% es provincias y el 63% más el 17% de salud, si consideramos provincias y municipios. Encontramos la fuerte descentralización también en términos fiscales que mencionaba en la discusión conceptual previa. Todo esto para darles un panorama de la heterogeneidad del peso relativo de cada uno de los niveles de gobierno, y si pudiéramos ampliar en el tiempo este tipo de mirada, podríamos ver que si miramos esta discusión a nivel de cada una de las provincias, y mucho más al interior de cada una de esas provincias, esas heterogeneidades son muy amplias. En este contexto nos interesa poder plantear el proceso de asignación de recursos, que se considera una condición necesaria para poder generar, gestionar y implementar un adecuado mix de políticas públicas para ejercer el rol de garante de los derechos humanos que tiene el Estado en todos los niveles, y especialmente en la relación con la niñez, que es lo que queremos enfatizar en el recorte de la discusión que estamos planteando en este caso. Si pasamos a la próxima, podemos entrar a esa discusión a partir del reconocimiento de lo que establece el artículo 4 de la Convención de los Derechos del Niño. Este debate lleva más de 3 décadas, mencionaba recién Ali algunos antecedentes, Sebastián también fortaleció y profundizó ese tipo de miradas. Supongo que están al tanto de esta discusión, pero de cualquier manera nos parecía importante empezar por esta referencia en términos de los estándares normativos, donde la República Argentina, como la gran mayoría de los estados del mundo, en el compromiso asumido en la adhesión a la Convención de los Derechos del Niño, reconoce la necesidad y se compromete a asignar hasta el máximo los recursos disponibles para poder aportar a la garantía de los derechos, especialmente en lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales que plantea, digamos, esta nueva forma de organización de la política pública y del reconocimiento de los derechos, establece el marco de la Convención hace, como decíamos, más de 30 años. Ese cambio en el paradigma de reconocer al niño, la niña, adolescente, ahí está el niño, con nuestro, sin querer dejar afuera a los adolescentes, saben, ¿no? Obviamente, estamos hablando de todas las personas de hasta 18 años de edad, en el centro de este esquema, de esta red, de este entramado de respuestas y garantías de sus derechos, que surge desde la familia y se va ampliando hacia la comunidad, las instituciones locales, los programas provinciales y nacionales. Este es un gráfico extraído de un documento regional que no le pone el énfasis a las provincias tan fuerte como sí se lo ponemos en la Argentina. Por lo tanto, ahí tendríamos que incorporar entre la mirada institucional fuertemente el rol de las provincias, y en esa discusión de las instituciones locales, como los gobiernos municipales, los departamentos, las regiones, las comunas, complementan y articulan en el marco de nuestro federalismo y de la organización de las políticas las respuestas de las que veníamos mencionando. El reconocimiento en este esquema que también la política macroeconómica, digamos, la economía está detrás de toda esta discusión, y hay una referencia en el artículo 4 específico al rol que es imperante que desarrollen la comunidad internacional, las instituciones financieras internacionales, los organismos multilaterales de crédito, las distintas instituciones internacionales, supranacionales,
que fortalecen y que aportan a ese favorecimiento de la disponibilidad de recursos públicos para garantizar el cumplimiento de los derechos. Este artículo 4, sobre el que se trabajó mucho en todos estos tiempos, fue generando, tiene un arma de doble filo de alguna manera, donde por un lado le pone a los países un compromiso muy fuerte en términos de priorizar el esfuerzo de las políticas en relación con la niñez y sus derechos, pero al mismo tiempo la forma de organizar su articulado establece que hasta el máximo de los recursos disponibles tiene un nivel de ambigüedad en su enunciado que ha favorecido la posibilidad de que los países y algunas economías no presten la suficiente atención, digamos, a este esquema, dado que garantizar cuál es el máximo de los recursos disponibles es opinable, genera ambigüedades y puede, digamos, ser... a partir del reconocimiento de este problema y de la preocupación del avance de los países, el rol de la sociedad civil y los distintos actores sociales, el Comité de Seguimiento de los Derechos estableció una observación general en el año 2016, que es la observación general 19, y tenemos una referencia en el próximo slide, en el que de alguna manera se pasa en limpio parte de los debates que genera la interpretación de ese artículo 4, básicamente reconociendo una doble perspectiva en la asignación de los recursos públicos, en el vínculo entre presupuesto y derechos, y al mismo tiempo en el reconocimiento de dos tipos de principios que se combinan a partir de esa aplicación. Cuando hablamos de dobles perspectivas nos referimos a poder identificar que, por un lado, es necesario aplicar el sistema presupuestario, la institucionalidad relacionada con la asignación de los recursos públicos, que tiene un desarrollo muy importante en los países, en sus distintos niveles de gobierno, al servicio de la garantía de los derechos del niño. Es necesario que el Estado, una referencia que dejé pasar en el círculo anterior, es que toda esa red, todo ese entramado estaba cruzado por el Estado, las políticas públicas tienen un rol muy importante en esa garantía de derechos, y en este sentido, la primera de estas perspectivas reconoce que para poder ejercer ese rol es necesario que los presupuestos se alineen a la perspectiva de derechos, se incorporen una perspectiva de derechos, se organicen en esa integralidad, transversalidad, coordinación, para poder ejercer ese rol de manera efectiva y con recursos suficientes y disponibles, sostenibles a lo largo del tiempo. La segunda perspectiva es que esos niños que tienen que ser puestos en el debate presupuestario también tienen que ver garantizados y respetados sus derechos durante todo el proceso. Por lo tanto, es necesario que visualicemos a los niños en el debate y que le demos su voz, que como sociedad otorguemos la posibilidad de ejercer su rol también en materia de participación en el proceso presupuestario, y esto nos lleva a una discusión muy relevante en relación con el ámbito local, porque como vamos a ver en unos minutos, la discusión sobre la participación presupuestaria está muy vigente en el ámbito municipal y es uno de los ejes importantes que entendemos que hay que dimensionar y que es importante avanzar en el involucramiento de niños y jóvenes en estos presupuestos en estos procesos de presupuesto participativo y otras iniciativas en las que varias ciudades de Santa Fe vienen trabajando fuertemente hace varios años, digamos, ¿cierto? Y tienen en algún punto un rol pionero en la Argentina en ese tipo de involucramiento, de abrir los presupuestos a la población, generar incentivos para la participación ciudadana y incorporar un rol importante a la niñez, a la adolescencia, a la juventud en ese tipo de procesos. Los principios que se articulan en el ordenamiento de ese artículo 4 y en las recomendaciones de la Observación General 19, documento muy interesante que es bastante extenso y que tiene mucho detalle detrás de este resumen rápido que estamos haciendo, además consumiendo más tiempo del que esperaba,
pero digo, en el resumen que vamos a hacer y que también les queda como referencia para que puedan acceder, después les compartimos en todo caso el link, o bueno, es de fácil acceso para que puedan acceder. Decimos que ahí se vinculan los principios generales de la Convención, que tienen toda una tradición de estudio y de trabajo y de organización en el reconocimiento de los derechos en todos estos años desde la sanción de la Convención, y ahí están mencionados, yo entiendo que los conocen, y también que en módulos anteriores han trabajado sobre estos principios de la Convención sobre los Derechos del Niño, y lo que me parece novedoso y sobre lo que podemos prestar un poco más de atención en este módulo, es que se articulan esos principios generales con los principios presupuestarios, una serie de principios presupuestarios que ahí están resumidos en estos 5 grandes atributos y que de alguna manera conviven en toda la discusión del presupuesto, y que queremos hacer algunas referencias rápidas. Insistimos en que estamos haciendo como una inducción a estos temas que son bastante complejos y que tienen muchas aristas, pero que nos interesa que las puedan incorporar a la mirada y a la planificación hacia adelante. Esos principios son la eficacia, el hecho de poder cumplir efectivamente con los objetivos, los resultados, las actividades que se plantean en el marco de las políticas públicas, la eficiencia, poder hacer eso con la mayor consecución de esos resultados, de esos objetivos, de esas actividades, y minimizando los costos, de manera tal de poder asignar a los recursos escasos con la mayor amplitud posible, ¿no es cierto? Lograr la mayor ampliación en las políticas y sus objetivos, tratando de optimizar los recursos en todo lo que sea posible. La equidad en el sentido de poder distribuir justamente los costos y beneficios que surgen de todas esas asignaciones. Digamos, cualquiera de estas políticas tiene ganadores y perdedores, y cómo podemos asignar y hacer que se distribuyan esos costos y beneficios son parte de la función estatal. El presupuesto busca aportar ese proceso, y también se ponen sobre la mesa en esta mirada de articulación entre presupuesto y derechos. La transparencia como una mirada y una medida de diálogo de cara a la sociedad, y la sostenibilidad en el sentido de que estamos hablando de procesos que son en general de mediano y largo plazo, que requieren un apoyo sostenible, que exceden a las políticas que muchas veces define cada ciclo de gobierno, etcétera, etcétera, y que buscan una aplicación sostenible a lo largo de tiempo en procesos plurianuales, etcétera. Si avanzamos un poquito más rápido en lo que sigue, podemos hacer una mención específica a que estos principios se van a articular en la discusión presupuestaria, haciendo un puente entre la discusión que viene del lado de los derechos, que es la que acá se está planteando, con las discusiones que vienen del lado del presupuesto. Dando por sentado que tienen ya un conocimiento sobre la perspectiva de derechos y el enfoque de derechos bastante amplio, solamente déjenme acá hacer una mención a los derechos económicos, sociales y culturales, digamos los DESC, ¿no es cierto?, los de tercera generación, porque se relacionan con las condiciones básicas de subsistencia, se relacionan con el bienestar, y básicamente desde la mirada presupuestaria tiene una referencia importante a la cantidad de recursos que requieren para su cumplimiento efectivo. Si miramos en el próximo slide, van a encontrar una columna con el desarrollo de estos derechos económicos, sociales y culturales hacia la derecha, en la que se establecen algunos, los principales derechos que se enrolan detrás de esta clasificación, y que les muestran rápidamente que si queremos asegurar ingresos sostenibles y protegidos para toda la población, a través del fomento del empleo, salarios adecuados, salarios mínimos, instituciones laborales, recursos productivos, si queremos asegurar nutrición y seguridad alimentaria, educación de calidad, universal y con cobertura amplia en todos los niveles, salud oportuna y pertinente, el derecho a la vestimenta, el derecho a la vivienda digna, descanso y recreación, participación, toda la discusión de los seguros, del aseguramiento frente a las contingencias, agua potable y saneamiento, derechos sexuales y reproductivos.
el ambiente también como parte de este grupo de derechos de tercera generación, rápidamente ustedes le pueden sacar el peso, digamos, a la cantidad de recursos que se requieren a nivel social para poder asegurar un cumplimiento efectivo, un acceso efectivo a estos derechos por parte de toda la población. Y si vamos a la situación de la niñez, podemos encontrar un puente en términos de cómo a través del presupuesto público, acá está planteado al final de esta pirámide, en el piso de la pirámide, como el presupuesto general de la nación, como la sostenibilidad de los recursos, y esto es válido para cualquier nivel de gobierno, ese presupuesto hace posible, esa asignación de recursos hace posible la implementación efectiva de programas de inversión social que conforman parte de estas funciones que estamos desarrollando, las relacionadas con los derechos económicos, sociales y culturales. Con eso se logran resultados e impactos que tienen que ver con la realización de los derechos, esas mejoras en las condiciones de vida, con eficacia, eficiencia, equidad, transparencia y sostenibilidad, y a partir de eso las sociedades van avanzando en la relación progresiva de derechos y nos permite ir completando estos ciclos donde vamos ampliando las varas de alguna manera, generando mayores desafíos y pudiendo avanzar en esos cumplimientos. Todo esto en el plano teórico, digo, tiene toda una lógica de discusión muy, muy amplia, pero luego llevarlo a la práctica obviamente tiene una complejidad adicional. En ese contexto planteamos la discusión alrededor de poder incorporar lo que vamos a llamar un presupuesto transversal para la niñez. Identificar qué de todos esos recursos públicos que forman el presupuesto, que son una mirada, el correlato financiero de las políticas públicas que tienen que ver con la niñez, se destinan y de qué manera al cumplimiento de estos derechos económicos, sociales y culturales. Y hay toda una argumentación alrededor de la necesidad de poder medir, identificar, dar seguimiento y evaluar la inversión social dirigida a la niñez y a la adolescencia. Vamos a hablar de la inversión social o el gasto público, después hago alguna referencia en el poco tiempo que tenemos sobre estas clasificaciones, pero de cualquier manera, ahí encontramos buena parte de todos estos objetivos que buscamos detrás de ese proceso y que refiere a lo que venimos discutiendo. En el próximo slide vamos a encontrar que estos roles vienen siendo desarrollados decíamos, ¿no?, casi 30 años. En Argentina el trabajo explícito alrededor de este vínculo comenzó en la posconvertibilidad, lo podemos llamar así, después de la crisis de comienzos de siglo, y los primeros trabajos son de 2003, 2004, en la generación de este tipo de instrumentos para poder ir avanzando en este proceso no exento de complejidades. Varios de esos trabajos se instalaron a nivel provincial, y las provincias en sus distintas instituciones fueron avanzando en ese proceso en la Argentina y en toda América Latina, pero este es un recorte de algunos de los trabajos que podemos destacar desde la perspectiva de Argentina, y decía la Defensoría de la Defensoría del Niño en la provincia de Santa Fe, lideró buena parte de estos ejercicios, y ahí hay algunos citados, especialmente el de Invertir en Equidad, que de alguna manera es el que más completa la mirada, o el más reciente en esas discusiones, pero que fueron acompañando y que están acompañando parte de toda esta dinámica, con poca presencia a nivel local. Hay algún trabajo que analiza los municipios capitales, alguna relación de trabajo en el territorio, en algunos municipios aislados, pero no en una mirada de una transversalidad, porque lamentablemente hasta ahora ha sido el nivel de gobierno que quedó más aislado, digamos, de la discusión de mucha mayor relevancia fiscal, que es la que corresponde a la nación y las provincias, y después vamos a hacer una referencia específica al respecto. Si avanzamos en el próximo slide, la idea es poder enmarcar esta discusión en el presupuesto público. Decía Analía también
que el presupuesto es el plan, es el instrumento por el cual el Ejecutivo define y difunde con la sociedad, socializa cuáles son los objetivos del plan de gobierno que está queriendo plantear y que le pide a los legislativos, a los órganos parlamentarios de cada uno de los niveles de gobierno, y acá es importante el rol del Consejo Deliberante, los consejos deliberantes, o los nombres similares que tienen algunas otras provincias, este tipo de órganos legislativos locales, que son los que aprueban esos planes, los que a partir de la representación popular, digamos, permiten este tipo de referencias. Y hay toda una dimensión de carácter económica, digamos, que tiene que ver con los fundamentos económicos que tienen esos planes, y ahí hay todo un trabajo muy fuerte de vinculación con la macroeconomía, con la distribución entre sectores, con los roles que juega cada uno de esos sectores y la articulación, que es muy importante cuando llevamos esto al trabajo territorial, local, provincial, digamos, en cada uno de los niveles de gobierno. Hay toda una función relacionada con el control, donde el presupuesto público termina siendo un instrumento que se utiliza fuertemente para controlar que el Ejecutivo implemente esas políticas siguiendo las normas, el impulso, el sentido, el espíritu que los legisladores le proponen, le disponen como representación de la sociedad, y además un rol institucional y político muy fuerte en términos de que a partir del debate presupuestario se estructura y se ordena la política pública en general. El próximo slide muestra que en el ámbito del el ciclo de presupuesto podemos reconocer distintos pasos en los cuales este tipo de discusiones se incorporan, y vamos a ver enseguida que el trabajo que se viene desarrollando incorpora roles y dimensiones para poder vincular esta relación entre presupuesto y derechos en el ámbito de la programación macroeconómica, del diseño presupuestario, en el proyecto de ley, la propuesta concreta que se envía al Congreso periódicamente para poder definir esas asignaciones, en la discusión, en el debate y en la aprobación de la ley, en el proceso de ejecución, cuando el presupuesto se está ejecutando y se está volcando a la realidad, esa expresión de deseo, esa programación, ese plan que el Ejecutivo y el Legislativo habían acordado para implementar en el momento en que se está ejecutando, en el seguimiento y el control de esas acciones, y también en la evaluación que podemos ir haciendo sobre la efectividad, la eficiencia, la equidad, la sostenibilidad y la transparencia de estos presupuestos, que permiten a su vez retroalimentar el ciclo presupuestario y poder lograr mejores programaciones, mejores proyectos de ley, mejores debates y una política pública más efectiva en el cumplimiento de estos objetivos que estamos planteando. El próximo slide, ya terminando con esta parte de introducción a la discusión, para mostrar específicamente cómo eso se está plasmando en la Argentina en el proceso que, como decimos, lleva más se está cumpliendo 2 décadas, o sea, está cerca de las 2 décadas, poder identificar esta transversalidad en los presupuestos supone construir una nueva clasificación presupuestaria adicional a la que ya tenemos. Hay ahí esa referencia hecha en la torta, digamos, que tienen ahí sobre la izquierda, de todo el universo del gasto, que ahora vamos a ver hasta dónde alcanza, puede ser desagregado en distintos grupos poblacionales, y esos grupos poblacionales se relacionan directa e indirectamente con la niñez. Hay una primera mirada, ahí está un poquito desplazado el gráfico, pero hay una primera mirada que permite clasificar, digamos, al presupuesto en 3 grandes grupos de edad: los niños hasta los 18 años, los adultos desde el momento de la entrada a la adultez hasta lo que vamos a llamar la adultez mayor, y la tercera edad, o el último de los grupos que incorporamos a partir de la edad de jubilarse, o en el momento que reconocemos como adultos mayores, para completar el total de la población. Y además hay subgrupos que son de relevancia y que vienen incorporando también sus miradas, como la primera infancia, muy fuertemente, vamos a hacer una referencia sobre eso en el proceso,
una discusión vinculada a la adolescencia dentro de la niñez y el cruce entre la niñez y la primera adultez, la adultez más joven, digamos, en relación con la juventud, como una mirada transversal a las distintas formas de organización del presupuesto que hoy existen. Si ustedes miran en el próximo slide las distintas formas en las que hoy se clasifica el presupuesto, hay clasificaciones que buscan mirar qué jurisdicciones implementan el gasto, cuánto corresponde al Ministerio a nivel nacional, al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior, al Ministerio de Salud, de Educación, a la Jefatura de Gabinete, etc. Y en cada uno de los niveles de gobierno hoy podemos ver esa clasificación jurisdiccional. Se puede combinar esa mirada con otra mirada, que es en qué se gasta. Ahí hay clasificaciones económicas, se llaman por objeto de gasto, hay todo un clasificador que no viene al caso, digo, solo queremos que puedan reconocer la complejidad de lo que hoy existe. Supongo que varios de ustedes se relacionan con el presupuesto, incluso hasta esperamos que haya representantes de las direcciones de administración o de las áreas de presupuesto en el auditorio. Es muy complejo este formato, que no sabemos a cuánto más que a un par de caras y a la pantalla le estamos hablando, pero de cualquier manera, este tipo de clasificaciones, ninguna de ellas nos permite identificar digamos, la conceptualización etaria que veníamos planteando en el vínculo de lo que llamamos el esfuerzo financiero en relación con los derechos del niño, tal como lo venimos planteando. Una clasificación que sí nos interesa y que vamos a usar fuertemente en esta construcción es lo que llamamos la clasificación por fuente de financiamiento, la clasificación por finalidad y función. Esa clasificación que llamamos funcional, la podemos ver en el próximo slide, se organiza en el tipo de finalidades, en los objetivos en el que se definen las políticas públicas. Esta mirada nos permite focalizar específicamente en lo que acabamos de llamar gasto público social, o lo que tradicionalmente llamamos la inversión social, en el sentido de que se concentran todo el gasto, toda la erogación de recursos que se vinculan con los servicios sociales. Para terminar mi parte y darle la palabra a Julia, me gustaría plantear que en este debate sobre gasto e inversión habrán escuchado muchas veces esta discusión respecto de que estas políticas son inversiones, no son gastos. No es correcto hablar de gasto público cuando estamos hablando de inversiones. Desde la perspectiva en el que esta conceptualización lo plantea y lo que podemos llamar la contabilidad pública lo define, cuando hablamos de gasto estamos incorporando todo tipo de erogaciones, las que corresponden a lo que llamamos los gastos corrientes o los gastos que se amortizan rápidamente, y las inversiones, los gastos de capital en la jerga de la contabilidad pública, que tienen una implicancia en el tiempo más amplia y que tardan más en amortizarse, y por lo tanto, históricamente o conceptualmente, solemos asignarle una mayor prioridad en términos de los rendimientos que se van extendiendo en el tiempo, etcétera, etcétera. Ahora, que esos rendimientos se distribuyan en plazos más cortos o más largos no necesariamente supone una mayor valoración de la inversión o una menor valoración del gasto, digamos, del gasto corriente, sino que el desafío, en todo caso, de la asignación de los recursos tiene que ver con identificar las mejores inversiones con los mejores rendimientos a lo largo del tiempo y acompañar esas inversiones con la asignación de recursos de corto plazo, la asignación de gastos corrientes adecuados que corresponden a esa lógica. Yo preferiría reconocer que los gastos no necesariamente son mal gastos, y al mismo tiempo que tampoco las inversiones son siempre buenas inversiones, y en todo caso, en esa lógica, construyamos el sentido de la mejor forma posible, llamémosle inversión social dirigida a niñez, que es lo que
solemos hacer, pero reconozcamos que todos estos debates son necesarios para ir ampliando ese proceso, y en ese sentido, en adelante podemos contarles, digamos, cómo venimos implementándolo en la Argentina, incorporando al nivel local todavía muy residualmente en esa discusión entre los tres niveles. Bueno, buenísimo, gracias Javier. Y sigo yo, en continuidad con lo que planteaba hace unos minutos Javier, contarles un poco la historia, digamos, esto que digo, los desarrollos de los sistemas presupuestarios y de la medición del gasto público, el seguimiento del gasto público, a lo largo del ciclo presupuestario tiene mucha tradición en los países de Latinoamérica, en Argentina. El trabajo específico de medición y seguimiento de la inversión en niñez, como comentaba Javier, que requiere una metodología específica, que ahora en unos minutos vamos a ver algunos aspectos generales de la metodología, es un trabajo que también tiene mucha tradición en Argentina, y que de hecho Argentina fue exportadora de metodología hacia el resto de la región. Es un trabajo que comenzó en el año 2003, hace ya casi 20 años, en conjunto con el Ministerio de Economía de la Nación. Ahí hubo un trabajo de cooperación con UNICEF, que venimos acompañando en todo este periodo, este desarrollo. Específicamente el trabajo se hace con la Secretaría de Política Económica del Ministerio de Economía de la Nación, que a partir del desarrollo y la elaboración de una metodología, empezó a publicar estadísticas fiscales de medición de la inversión social dirigida a la niñez en Argentina, que permite medir y analizar la evolución en el tiempo de cuál es el esfuerzo financiero que hace tanto el gobierno nacional como los gobiernos provinciales, y en algunas experiencias puntuales, como comentaba Javier, se hicieron también pilotos para medir la inversión pública en niñez de los gobiernos municipales, de los gobiernos locales, pero eso es algo que justamente esperamos se siga fortaleciendo, y un poco la iniciativa MUNA, que introdujeron brevemente mis colegas, va a tener una línea fuerte de apuntar a poder medir la inversión social en el nivel local de gobierno, en los niveles locales de gobierno. Entonces les decía que el Ministerio de Economía desde 2003 publica estadísticas fiscales que permiten medir el esfuerzo presupuestario que hace para la niñez el gobierno nacional, las 24 provincias y el sector público consolidado, que en este marco consolida, o sea, junta lo que es el presupuesto nacional con los presupuestos subnacionales, descontando en el medio, digamos, las transferencias que realiza la nación a las provincias para no duplicar el gasto, ¿no es cierto? Entonces tenemos gasto gobierno nacional en niñez, gasto de las 24 provincias, y ahí también se publica, ahí hay una muestra, digamos, de la publicación más actualizada que tenemos con datos hasta 2018, que ahora lo vamos a ver en un... 2019, que lo vamos a ver en la siguiente filmina. Y esas son la información que vamos a mirar. Desde 2004, también se hace un trabajo fuerte de cooperación de UNICEF con los gobiernos provinciales, y en ese marco se desarrolló toda la relación que tuvimos y que tenemos con la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes de Santa Fe, donde específicamente en distintos ámbitos provinciales, específicamente en Santa Fe fue con la Defensoría, se realizan estas mediciones, siguiendo esta misma metodología que vamos a ver en un ratito, de gasto público social dirigido a la niñez, y en función de estas experiencias que se desarrollan a nivel provincial, en Santa Fe, Tucumán, Córdoba, provincia de Buenos Aires, Salta, entre otras provincias en las que se viene trabajando este tema, resaltar un poco la importancia que tiene que la misma provincia encare y sostenga estos ejercicios en el tiempo, porque claramente, y como contaba Javier, un poco estilizadamente, cómo se desarrollan los procesos presupuestarios, el gran conocedor del presupuesto es del presupuesto del nivel de gobierno que corresponde, digamos, es el nivel de gobierno que corresponde. Entonces, para medir mejor el presupuesto niñez que desarrollan los gobiernos provinciales, porque tienen más cercanía, digamos, con el conocimiento de las políticas que desarrollan, porque tienen posibilidad de coordinar
este trabajo, estos esfuerzos entre ministerios que se requiere para hacer las mediciones del gasto público en niñez, pero la importancia que sean los niveles provinciales y prospectivamente también los municipales los que desarrollen estos ejercicios de medición. En el caso de los gobiernos provinciales y los esfuerzos que se vienen realizando, esta información que se produce como estadística primaria en los niveles provinciales es el que abona, el que informa la consolidación del gasto público dirigido a la niñez que mencionaba arriba, que realiza la Secretaría de Política Económica del Ministerio de Economía de Nación. Entonces, es muy importante continuar con los esfuerzos para que esto siga permeando, digamos, hacia abajo en los niveles también locales de gobierno, para que de esa forma se pueda fortalecer la disponibilidad de estadísticas fiscales respecto del gasto dirigido a la niñez de todos los niveles de gobierno y podamos conocer, tal como indica el mandato de la Convención, que mencionaba Javier, el artículo 4 y Analía anteriormente, la Observación General 19, digamos, importantísimo poder medir cuánto del esfuerzo presupuestario que realiza cada nivel de gobierno está efectivamente dirigido a políticas que buscan garantizar todos estos derechos económicos, sociales y culturales que hablábamos de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Además de este trabajo de medición de estadísticas fiscales que les mencionaba, desde 2016, la Oficina Nacional de Presupuesto del Ministerio de Economía de Nación, que es otra área, digamos, dependiente de la Secretaría de Presupuesto, que es el organismo rector del presupuesto a nivel nacional, realiza también, está incorporando un enfoque transversal del presupuesto dirigido a la niñez en todos los fases del ciclo presupuestario, que también comentaba estilizadamente Javier hace un ratito, y en todos los documentos de rendición del ciclo presupuestario del gobierno nacional, esta mirada con enfoque de derechos y específicamente con el enfoque de derechos de la niñez. Producto de este trabajo, es recontra importante que está haciendo el Ministerio de Economía de la Nación y la Oficina Nacional de Presupuesto, tenemos una disponibilidad trimestral de informes de seguimiento del presupuesto nacional, tanto sus aspectos financieros, digamos, seguimiento de la asignación de recursos y de la ejecución de recursos de programas nacionales con foco en la niñez, que tienen alto impacto en la niñez y la adolescencia, también no solo el seguimiento financiero, sino también físico de estos programas, o sea, cuáles son las metas que se comprometen en estos programas, en el presupuesto de estos programas todos los años, y cómo evoluciona el seguimiento, el cumplimiento, perdón, de esas metas a lo largo de la ejecución presupuestaria, a lo largo del ciclo fiscal. Entonces, ahí pueden ver a la izquierda de la pantalla los informes trimestrales de seguimiento del gasto en niñez y adolescencia que les estoy mencionando. Tenemos publicados, la Oficina de Presupuesto publicó en cooperación con UNICEF 4 informes para 2019, 4 informes para 2020, y el último disponible está para el segundo trimestre del año vigente, de 2021, y todos esos documentos pueden encontrarse en este micrositio de niñez que se enmarca en el sitio de presupuesto abierto, también del Ministerio de Economía de la Nación. Ahí está el link, pueden encontrar ahí todos los datos de los informes y también de los datasets. Junto con los informes se publican Excels con los microdatos para que también puedan trabajar, digamos, con esta información. Otro logro muy importante en la institucionalización de la mirada de niñez en el presupuesto nacional tiene que ver con la inclusión en los mensajes de presupuesto. Estos son los mensajes que prepara el Poder Ejecutivo para enviar al Congreso y discutir y generar el debate parlamentario en torno a la asignación de recursos para luego que el Legislativo apruebe, modifique y apruebe el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo. En ese mensaje, en el mensaje del año pasado y en el mensaje de este año también, se incorporó un capítulo transversal que identifica los recursos asignados a políticas transversales. Hay 3 capítulos que desarrolla la Oficina Nacional de Presupuesto, uno que tiene que ver con las políticas tendientes a promover la igualdad de género,
otro con la atención de población con discapacidad, y el tercero, que es el que, digamos, queremos resaltar hoy especialmente, tiene que ver con los programas y los recursos que el mensaje de presupuesto propone para el año siguiente asignar al colectivo de la niñez y la adolescencia. Entonces, si ustedes miran el mensaje de presupuesto enviado hace un poco tiempo, digamos, pocos días, de 2022, van a encontrar ahí un capítulo transversal donde se identifican especialmente los recursos que se proponen asignar el año que viene en el presupuesto nacional a la niñez y la adolescencia. Adentrándonos ya un poco en la metodología de medición de la inversión dirigida a la niñez, que comentamos a lo largo de la presentación, como comentaba Javier, esta es una metodología que requiere de una clasificación especial, que implica una clasificación especial del presupuesto transversal, que no está incluida en los clasificadores tradicionales del presupuesto público, que no tienen una mirada etaria del presupuesto. Entonces hay que fabricar, hay que producir una metodología, y esto es lo que hace la metodología, cómo medir, cómo poder identificar y medir transversalmente en todas las líneas presupuestarias, tanto del presupuesto nacional, el caso del presupuesto nacional, como provinciales y locales, y los presupuestos locales, cuáles son los gastos que tienen impacto directo o indirecto sobre la población objetivo, que en este caso es la población de 0 a 17 años. Entonces la metodología lo que hace es una reclasificación ex post del gasto devengado, es decir, el gasto una vez que se cierran las cuentas de inversión, clasificando las partidas según dos criterios que ahora vamos a ver un poquito de qué se trata cada uno, que son clases y categorías. Con esta metodología se producen las series anuales de gasto público dirigido a la niñez para el gobierno nacional y para las 24 provincias, y la consolidación de esos dos niveles de gobierno, y se producen una serie de indicadores que permiten mirar su evolución y su composición, su prioridad, indicadores que se calculan en millones de pesos corrientes, que se calculan en millones de pesos constantes para descontar los efectos de la inflación a lo largo de los periodos, indicadores que calculan la inversión dirigida a la niñez en porcentaje del Producto Interno Bruto, del Producto Geográfico en el caso de los gobiernos provinciales, en porcentaje del gasto público social para medir de alguna manera la priorización de este colectivo dentro de lo que son todos los esfuerzos para atender a los derechos económicos, sociales y culturales de toda la población, y en función del gasto público total, que eso incluye una mirada también de la priorización del gasto en la niñez en todo lo que, en el total del presupuesto público, digamos. Las miradas en términos de clases y categorías responden a lo siguiente. El presupuesto dirigido a la niñez, el gasto público dirigido a la niñez, tiene estas dos miradas, estas dos clasificaciones. Por un lado, distingue dentro del total de gasto público dirigido a la niñez cuáles son los programas e iniciativas de ese gasto público dirigido a la niñez que están específicamente diseñados para impactar o para atender las necesidades de los niños, niñas y adolescentes. Eso es lo que se llama el gasto específico dirigido a la niñez. Por otro lado, también distingue los gastos que no son específicos, digamos, que tienen impacto en la niñez, pero que no responden o no financian programas que están específicamente diseñados a esta población, sino que los impactan por pertenecer a otros colectivos poblacionales. Ahí tenemos, por ejemplo, programas e iniciativas que responden a la atención de grupos vulnerables, programas e iniciativas que tienen que ver con el mejoramiento del acceso al agua potable y alcantarillado, que se promueven para toda la población, pero de los cuales obviamente los niños son parte. Entonces, para lo que es el gasto no específico, lo que se hace es ponderar a través de ciertos distribuidores de gasto qué proporción de esos gastos se le asignan como beneficio, como impacto a la niñez y la adolescencia. Entonces, el gasto específico es las líneas presupuestarias que entran al 100%, y el gasto no específico, que ahí están clasificados en gastos indirectos, ampliados y gastos dirigidos a toda la población, se utilizan ponderadores de gastos para ver
qué proporción de esos gastos corresponde asignar a la niñez. La otra clasificación tiene que ver con distinguir dentro de los gastos dirigidos a la niñez distintas áreas temáticas o funcionales del gasto, digamos, el para qué de estos gastos. Entonces ahí se distinguen 11 categorías de gastos, algunas de ellas son, por ejemplo, mencionemos ayuda directa, que ahí están todos los gastos que tienen que ver con transferencias de ingresos o subsidios a las familias para promover la protección de ingresos de los niños, niñas y adolescentes. La política más emblemática e importante en términos de proporción, digamos, de magnitud de gasto, tiene que ver con las asignaciones familiares, con la asignación a universidad, las asignaciones familiares tanto contributivas como no contributivas. Entre las no contributivas, la asignación universal por hijo, la asignación universal por embarazo, las pensiones no contributivas para madres mayores para madres de más de 7 hijos que realiza el gobierno nacional. Otra categoría es la educación, o sea, todos los gastos en educación, gastos en condiciones de vida que tienen que ver con, como comentaba, con el acceso al agua potable, a la vivienda, al saneamiento. Los gastos en nutrición y alimentación, y ahí están todos los programas de comedores escolares, entregas de leche que hace el gobierno nacional y los gobiernos provinciales a población menor a 1 año, comedores comunitarios y o familiares, distribución de bolsones de alimentos. A partir del año pasado, el fortalecimiento, la tarjeta alimentar, digamos, en el marco del programa de seguridad alimentaria que implementa el gobierno nacional. Y otras categorías acá, y otra importante seguramente para el auditorio de ustedes, que tiene que ver con la protección del niño, ahí en la categoría 10, eso tiene que ver con todos los esfuerzos que se realizan para la protección de niños con derechos vulnerados, y la protección integral de los derechos de los chicos que realizan todos los sistemas de protección y promoción a nivel provincial y local. Muchos de ustedes, por ahí leí el chat, pertenecen a organismos del sistema de protección local, así que todos los esfuerzos vinculados con esos sistemas entran en esta categoría, que es claramente una categoría de gasto específico, que tiene un impacto directo y específico sobre la población, y muy importante, y como vamos a ver, tiene una proporción relativamente baja del gasto dirigido a la niñez, pero es un gasto muy importante en el que hay que poner la lupa, y eso nos contaba Analía, que fue parte de los desarrollos que hizo la Defensoría del Niño, que dentro del gasto de niñez hicieron un foco muy específico en esta categoría de gasto, que es la de protección de niños, niñas y adolescentes, para mirar hacia adentro del sistema de protección, cómo se asignan los recursos en el sistema. Acá les cuento muy brevemente, también para dejar tiempo a algunas preguntas, digo, y pueden encontrar todos estos desarrollos también en los informes, en el informe este que comentaba el gasto público dirigido a la niñez, que están en la página del Ministerio de Economía, y también en unos briefs que preparamos, también unos documentos que preparamos en UNICEF, digo, pueden encontrar todo este análisis de los resultados y la evolución de la inversión. Así que ahora por ahí no me detengo mucho en esto para dejar tiempo, solamente resaltar la importancia del nivel local, de los gobiernos provinciales, en la ejecución, en la asignación y ejecución de recursos para la niñez. Fíjense que las provincias ejecutan casi 3/4 partes del gasto público dirigido a la niñez en todo el país, digamos, y financian casi 2/3 partes. Entonces, la importancia en el marco del federalismo fiscal de fortalecer los presupuestos provinciales dirigidos a la niñez para lograr una mejor garantía de los derechos y llevar estas discusiones, y por eso es importante el trabajo que hace la Defensoría en Santa Fe, y es importante que se sostenga así ahí en el resto de las provincias, poder discutir el presupuesto de la niñez en el nivel subnacional de gobierno. Por último, y muy brevemente también para pasar a los desafíos, comentarles que dentro de esta iniciativa MUNA, que se va a implementar el próximo programa de cooperación de UNICEF a partir del año entrante, vamos a estar promoviendo en el marco de
las capacitaciones para el fortalecimiento de capacidades a nivel local y el acompañamiento de los municipios en estas, que se adhieran a esta iniciativa. Estas iniciativas de presupuesto participativo joven, como comentábamos, uno de los principios fundamentales que ordena, digamos, la Observación General 19, digamos, el principio del derecho a la participación de los niños, niñas y adolescentes en la formulación del presupuesto. Entonces, esta iniciativa de presupuesto participativo joven, y estamos desarrollando una guía que va a permitir a los gobiernos locales, orientar estos procesos, donde los jóvenes, donde se asigna una proporción del presupuesto local a proyectos que los jóvenes eligen para implementar en sus territorios. Entonces, una iniciativa muy importante de presupuesto participativo joven que estaremos desarrollando. También otro eje importante que fortaleceremos en el marco de la iniciativa tiene que ver con la necesidad de avanzar en la planificación estratégica de políticas locales dirigidas a la niñez con financiamiento adecuado. Digamos, en las discusiones, y por ahí un poco también pensando en el auditorio, muchos de ustedes son integrantes de los sistemas locales de protección, la importancia que tiene ante los recursos escasos que se manejan a nivel local, de poder programar el uso óptimo de esos recursos escasos, planificando estratégicamente las acciones, pudiendo también hacer un seguimiento de las mismas, y esto muchas veces a los propios sistemas de protección los fortalece en su discusión con las áreas de Hacienda, las secretarías de Hacienda a nivel municipal, es decir, para pelear en el mejor sentido de la palabra por presupuestos para financiar todas las acciones que se requieren. Entonces, planificar y costear las actividades que se quieren desarrollar o que se están desarrollando es muy importante para generar insumos e instrumentos para esta discusión presupuestaria. Estaremos también promoviendo la transparencia presupuestaria, como este diálogo que comentaba Javier entre el Ejecutivo con el resto de la sociedad civil y el Poder Legislativo, para poder hacer un monitoreo, control y para poder incidir en los presupuestos públicos. Y por último, esto que estuvimos discutiendo a lo largo de toda la presentación y la capacitación tiene que ver con promover y fortalecer capacidades para que los gobiernos locales se sumen al ejercicio de medición y seguimiento del gasto público dirigido a la niñez y la adolescencia como un insumo fundamental para garantizar los derechos, para avanzar en la garantía de derechos de los niños, niñas y adolescentes a nivel local, porque si no sabemos cuánto se gasta, cuánto se invierte en la niñez y adolescencia, no podemos ni mejorar la inversión, ni protegerla, ni hacerla más equitativa, ni hacerla más eficiente. Entonces, la importancia primordial, la importancia fundamental que tienen estos ejercicios de medición en el nivel local es lo que también estaremos intentando de promover en esta iniciativa y de dar instrumentos y capacitaciones para que los gobiernos locales se puedan sumar a este esfuerzo de medición del presupuesto dirigido a las niñas. Javier, si querés cerrar con los desafíos en unos minutos. Pedí perdón porque estaba muteado y ahora creo que recién ahora sí me desmuteo, así que pido doblemente perdón por haber pedido perdón estando muteado, etc. Decía que unos minutos finales para poder dejar tiempo a algún intercambio en lo que habíamos acordado, para dejar un par de reflexiones. Desde esta perspectiva, la sensación es que en este formato y en este tiempo es muy complejo resumir y poder dimensionar todo un proceso que tiene, como dijimos, 2 décadas en la Argentina, 3 décadas en la región y a nivel global, pero que nos parece interesante y que celebramos la incorporación de este módulo y la discusión relacionada con lo fiscal en el debate local y que, como ven, no es solo una apreciación personal nuestra, sino hay una institucionalidad que UNICEF viene trabajando fuertemente y que esperamos que pueda empezar a implementarse en una proximidad relativamente corta.
Sobre esa discusión nos parecía importante poder cerrar con estos puntos en términos de desafíos. La institucionalización del proceso de medición a nivel nacional está avanzando con mucha fuerza. Hay un camino recorrido muy interesante y los frutos de esos recorridos se van dimensionando y se pueden ir valorando rápidamente. Hay, digamos, discusiones respecto de identificación de políticas que fueron discontinuadas, de partidas y priorizaciones que no están desarrollándose con toda esa fuerza, de ajustes o énfasis o cambios de énfasis en cada uno de los pasos del ciclo de proceso presupuestario que mencionábamos, y que este tipo de instrumentos permite identificar, tomar tempranamente, posicionar en el debate y poder generar cambios efectivos. Ese proceso es importante profundizarlo, institucionalizarlo, hacer que no dependa de decisiones, digamos, políticas particulares, sino que se establezca en la lógica de la institucionalidad fiscal que tiene el país, y que las provincias vayan acompañando este proceso junto con los municipios en el rol provincia-municipio, identificando también que hay algunos municipios que tienen esta institucionalidad muy aceitada y hay algunos municipios, como dijimos, en esa heterogeneidad que pueden ser, digamos, de mucha relevancia, y otros que van a acompañar este proceso desde un lugar mucho más lejano, mucho más de acompañamiento, porque tienen un tamaño relativo, una institucionalidad y unas capacidades mucho más limitadas. Eso implica un favorecimiento de la articulación, el intercambio de información entre niveles de gobierno y hacia el interior de cada uno de los niveles, y ahí reconocemos también el diálogo, la articulación entre los tres poderes, pero especialmente entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Una cosa que pasamos muy rápido, pero que podemos recuperar en profundizaciones de este tipo de debates, es que la interacción entre el Ejecutivo y el Legislativo es muy importante. Instituciones tales como la Defensoría, ahí Analía justo prendió la cámara porque la estábamos citando, instituciones como la Defensoría tienen un rol muy importante en este proceso. Hay distintas instituciones dependientes de los poderes legislativos que complementan estas miradas, y hay que poder aceitar y profundizar estos roles. Es importante para poder aportar a este proceso de institucionalización y sostenibilidad de los ejercicios. La transparencia y el gobierno abierto van de la mano a toda esta discusión, las mencionamos varias veces. Los portales de difusión de datos fiscales vienen avanzando bien en muchos países, hay todo un sitio de presupuesto abierto que muestra estos avances. Argentina está avanzando de manera pionera en la transversalidad hacia la niñez en este tipo de debates, pero de nuevo con un peso más fuerte a nivel nacional, que como vimos tiene un peso relativo menor en la implementación de las políticas públicas, y es importante que las provincias y los municipios con más institucionalidad acompañen también esta apertura, esta transparencia, esta discusión. Todo ese rol es central local en el proceso de los presupuestos participativos y los presupuestos participativos jóvenes, y también en el desarrollo de ese eje de la iniciativa MUNA, que esperamos pronto volver con más fuerza a poder instalarlo. Seguramente va a tener un componente muy fuerte relacionado con la transparencia y el gobierno abierto. Y finalmente, estos grandes principios, ¿no es cierto?, podríamos discutir bastante más. Dejamos de lado un montón de información que podíamos haber traído a la presentación en términos de los procesos de costeos, de identificación de incidencia distributiva de las políticas, del análisis de las prestaciones, casos como el de los sistemas de protección que mencionaba Analía en su introducción, en el caso de Santa Fe, que fueron mirados especialmente una perspectiva fiscal, acompañando a las miradas sustantivas, y que a partir de eso pueden mejorar la asignación de sus recursos, son muy importantes. Es importante toda esta articulación, toda la vinculación entre las áreas sustantivas, los efectores de política y los presupuestistas, los asignadores de recursos, los que administran los recursos públicos, para poder dar respuesta a la diversidad, promover la inclusión y disminuir las brechas, especialmente en contextos de crisis. Nos parecía importante cerrar con esta discusión
la pandemia de COVID, la discusión actual, la Argentina en un proceso de crisis muy fuerte y acentuada y con todas las dificultades que transitamos, le ponen condicionantes adicionales y desafíos adicionales a todos estos procesos, y es importante que asumamos esos desafíos y nos desarrollemos este tipo de miradas con la mayor profundidad posible. Hasta acá nuestra presentación y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Javier, a Julia. Yo no te escucho, Analía, no sé si soy yo o somos todos. A ver. No estoy muteada. A ver ahí. Yo escucho, Analía. ¿Sí? Sí. Perfecto. Bueno, entonces agradecerles a Julia, a Javier y a Sebastián por compartir este interesante enfoque, esta interesante mirada sobre el trabajo de lo que se viene en materia de un eje tan importante como es el presupuesto. Tomo para el cierre algunas palabras de ustedes en sus disertaciones que creo que son importantes para ver por qué o para ratificar por qué resulta imprescindible saber cuál y cuánto es y cómo son las erogaciones del Estado destinados a la protección universal, integral y específica de niñas, niños y adolescentes. Ustedes hablaron de palabras muy interesantes que las dejamos como reflexión. Hablaron de la equidad, hablaron de la institucionalización, hablaron de la gobernabilidad o gobernanza, sobre todo en esta coyuntura difícil de crisis y de pandemia. Hablaron de la importancia de la articulación entre los distintos sectores y entre los distintos gobiernos. Hablaron de transparencia, que creo que es una palabra que hay que volver a instalar, y sobre todo hablaron de territorio. Así que creo que con esto le damos cierre a esta linda jornada, esta sexta jornada de capacitación. Nos volvemos a ver el último miércoles de octubre con el tema políticas de juventudes. Y voy a agradecer particularmente y nuevamente a Javier, a Julia, a Sebastián, y voy a mencionar a todas y a todos aquellos equipos que nos acompañaron: Niñez de la Comuna de Colonia Rosa, Servicio Local de Niñez de la Municipalidad de Suardi, Servicio Local de Zenón Pereira, Estación Cluselas y Esmeralda, Laguna Paiva, Santa Fe, Equipo Local de Pavón, Equipo de Niñez de la Comuna de Juncal, Servicio Local de Guadalupe Norte, Comuna de La Criolla, Dirección Provincial de Justicia Juvenil, Servicio Local de Pueblo Muñoz, Servicio Local de la Comuna El Azará, El Arazá, Servicio Local del Municipio de Villa Constitución, Comuna de San Martín de las Escobas, Equipo Local de Sastre, Equipo Local de Niñez de la Muni de Malabrigo, Servicio Local de Zavalla, Servicio Local Comuna La Gallareta, Servicio Local Comuna Josefina, Fortalecimiento Familiar, Infancia y Familia Rosario, Comema Rosario, Equipo Técnico del CIAMPI Rosario, Comuna del Hortondo, Equipo Local Guadalupe Norte. Ecuador nos está saludando también, algún equipo de niñez del hermano país de Ecuador, Puerto San Julián de Santa Cruz, equipo local de Pavón, equipo local de la Comuna de Casilda, equipo de cuidados de calle perteneciente al Servicio Local de la MUNI de Santa Fe, equipo local de la MUNI de la Frontera, equipo local de la Secretaría de Desarrollo Humano MUNI de Reconquista, Niñez de la Comuna de Carreras, Servicio de Niñez de la Comuna de Tacuarembí, Servicio Local de Niñas, Niños y Adolescentes Comuna de Maciel, Comuna de Oliveros y Comuna de Irigoyen, Servicio Local de la Comuna de Nicanor Molinas, Servicio Local de la Comuna de Villa Trinidad, Comuna de Ercilia Ambrosetti, DAT Rosario, Servicio Local Comuna Colonia Aldao, Comuna de Pavón Arriba, CENAF, Comuna Lucio López, Municipio de Esperanza, Comuna de Carreras, Comuna La Ramona, Equipo de Niñez de Santa Clara Saguier, Servicio Local de Villa Elisa y Servicio Local de Villa Ocampo. Muchísimas gracias a todas y a todos por acompañarnos. Gracias nuevamente Javier, Julia y Seba. Nos estamos viendo el último miércoles de octubre con Juventudes. Gracias, hasta luego. Gracias. Chau, chau. Chau a todos, muchas gracias.